Hola mix del internet, yo soy Nancy y les doy la bienvenida al canal. En el video de esta semana vamos a tener la platiquita de los libros que estuve leyendo durante el mes de marzo, el cual puedo decir que es una cantidad bastante cercana a lo que leí en febrero, pero aquí lo importante es si me gustaron o no, y les voy adelantando que sí, la gran mayoría fue un gran acierto. Y empezamos con un audiolibro que forma parte de una saga que empecé justo en el mes de febrero y se trata de El león, la bruja y el ropero, escrito por C.S. Lewis, que es la segunda parte de las Crónicas de Narnia. Aquí ahora sí ya tenemos esa historia que conocemos por la adaptación y les voy adelantando que es una adaptación muy fiel al libro. Esta es una saga de fantasía dirigida para un público infantil, entonces me ha sorprendido lo corta que es, pero no por ello falta de calidad y de profundidad dentro de los personajes y de su historia, ya que pues aquí vamos a conocer justo a estos 4 hermanos que son Peter, Susan, Lucy y Edmund, que gracias al armario que encuentran en la casa de su tío es que van a parar a Narnia y pues ahí básicamente se van a dar cuenta que actualmente está reinada por la bruja blanca, a la cual muchos temen y otros se pusieron de su lado. Entonces, gracias a la profecía que los nombra a ellos como los salvadores de Narnia, es que ellos van a empezar a tomar su destino. Es una adaptación súper fiel, por lo que yo me esperaba encontrar algún par de detallitos extras dentro de la historia que pues en la película no se hayan tomado por decisiones creativas, como por ejemplo yo recuerdo muy bien que luego de que Aslan rescata a Edmund, se lo lleva aparte y platica con él y nunca sabemos qué platicaron. Yo pensé que en el libro lo iba a descubrir y no. C.S. Lewis es muy seco en ese aspecto porque básicamente nos dice que lo que ellos hablaron pues es solamente asunto de ellos y que a nosotros nos debe de valer, lo cual me decepcionó un poquito, pero pues no por ello le quita emoción a la historia y se me pasó volando. Algunos de los personajes ya los conocemos del primer libro, pero aquí se expande un poquito más, sobre todo la parte de la mitología dentro de Narnia y pues da pie para poder continuar con la saga. Creo que si no han leído las Crónicas de Narnia, deberían darle una oportunidad. Y continuando con los audiolibros, mi siguiente lectura fue Lágrimas en H-Mart, escrito por Michelle Sauner, el cual es un libro que había visto mucho el año pasado y decidí leerlo principalmente porque estábamos dentro del marzo asiático, entonces estaba buscando algo que se adecuara a la temática y aquí la autora nos comparte parte de sus memorias relacionadas con su madre, hablándonos de cómo fue su infancia, pero también cómo está viviendo actualmente su duelo tras su pérdida. Y es un libro tan personal precisamente por la temática, pero al mismo tiempo porque la autora nos abre las puertas no solo a su corazón, sino también a su mente. Y aparte de la temática del duelo, también nos habla sobre su identidad, de cómo se fue forjando a lo largo de los años gracias como a esa conexión que su madre siempre trató de hacer por medio de la comida. Entonces es lindo ver que cosas
tan cotidianas como los alimentos o como las salidas al supermercado se vuelven una presencia no solo de su madre, sino también de toda esta identidad. Las memorias que comparte acerca de cómo fue todo el proceso de la enfermedad de su madre, de cómo entre ella y su padre tuvieron que hacerse responsables de ella, pues son memorias muy dolorosas. Entonces te transmite toda esa tristeza, todas esas emociones, y aunque me dejó con el corazón apachurrado, también me hizo valorar pues esas cosas tan cotidianas que tenemos día con día, que muchas veces no valoramos o sabemos apreciar. Después, en mi siguiente lectura, tomé una copia avanzada que tenía pendiente, y es que estaba por publicarse el libro de The Fox and the Devil, escrito por Kiersten White, el cual es el segundo libro que leo de la autora y me hace pensar en por qué no he leído más cosas de ella, por lo mucho que me gustó. Aquí vamos a seguir la historia de Anneke, una mujer que ha tomado como misión de vida vengar la muerte de su padre, que en todos lados han dicho que fue una muerte por mano propia, pero ella sabe que no es así, porque esa noche había una mujer junto a su padre. Entonces va a dedicar toda su vida a buscarla y tratar de traer justicia a su padre, y en el proceso pues se va a encontrar con varios aliados que van a ayudarla, y también vamos a ver el punto en el que finalmente encuentra a esta mujer que wow. Quiero platicar más de la historia, pero pues dense la oportunidad. Por el momento solamente está en inglés, pero no dudo de que lo vayan a traer al español, porque ya hay varios libros de la autora que tradujeron. En este caso me gustó porque es una mezcla de fantasía y thriller, ya que desde el inicio la autora nos va a ir dando pistas de que esta misteriosa mujer no es humana como lo aparenta, sino que todos los casos que hay alrededor de ella, porque sí, no lo mencioné, hay muchas muertes que la apuntan directamente a ella, y es las pistas que va a ir siguiendo Anneke para poder dar con su paradero. Sin embargo, por estos toques de fantasía, pues las cosas no son tan sencillas como parecen, y vamos a ver todo el desarrollo de este caso que hace que en el transcurso te encariñes con los personajes, no solo de Anneke, sino también de sus aliados, que van a ser 3 amigos que hace en el camino. Y me gusta también por la variedad de las personalidades que vamos a encontrar en este grupo. Entonces, pues es una historia que tiene muchos toques de aquí, muchos toques de allá, un poquitito de thriller, un poco de fantasía, un poco de romance, lo cual Kiersten White hace que logren encajar a la perfección para volver la historia muy adictiva. Aparte de que por ahí pude detectar algunas referencias a otro de sus libros, más específicamente el de Lucy Inmortal. Aunque no lo he leído, la referencia fue bastante clara, por lo que si ustedes ya lo leyeron, pues siento que se van a emocionar todavía más de lo que yo lo hice. Y aunque hay partes de la historia que se sienten muy encajadas convenientemente para que la trama siga avanzando, lo perdono precisamente porque me encariñé bastante con los personajes y no quería que siguieran sufriendo. Después llegó ahora sí el primer libro que leí en físico del mes, uno bastante cortito, y se trata de Te amaba y me chingaste, de Nora de la Cruz. Este es un libro que ya tenía por lo menos 2 o 3 años en mi librero, y que lo había comprado en un impulso en donde vi que le gustó a varias de mis amigas del internet, y ahora
que en marzo fue la feria del libro en mi ciudad y traían a la autora, pues decidí que era el momento adecuado para darle una oportunidad. Lamentablemente no pude conocer a la autora en persona, pero mi mamá me hizo el favor de ir a que me lo firmaran. Volviendo al libro, aquí vamos a tener un romance con un sabor muy fuerte a parodia, en donde la protagonista se llama Fosca María y el protagonista masculino es Tito Lucio, quienes son dos personas totalmente opuestas. Aquí hay que tomar en cuenta que la ambientación es una mezcla entre la Ciudad de México moderna y la sociedad aristocrática que uno se imagina en novelas tipo Los Bridgerton, ya que vamos a ver que ambos pertenecen a clases sociales diferentes, donde Tito viene de familia rica, pero tiene un gran defecto y es la bebida. Y por otro lado, Fosca María pues es de una clase social más humilde y conoce a mucha gente de la alta sociedad porque ella es maestra, entonces pues está en contacto con ellos. Y en una fiesta, Fosca y Tito se enamoran, tienen una noche de pasión y empiezan a vivir un romance apasionado para días después, por un malentendido, terminar alejándose. Es una historia demasiado divertida, precisamente por estos toques de humor, pero también toques muy mexicanos que hacen que uno entienda rápidamente por qué Fosca y Tito llegaron a enamorarse. Y no solo por su corta extensión se te pasa volando, sino también por el estilo que usa la autora para narrarte todo. Y me gusta mucho esta frase que viene dentro de la sinopsis del libro y se las voy a leer. Fosca y Tito, en medio de un desmadre de caprichos y desplantes, nos recuerdan que sin importar cuánto caso hemos hecho a los consejos de Ovidio, todos hemos amado y sí, nos han chingado alguna vez. Tienen que darle una oportunidad. Es un libro un poquito difícil de conseguir tanto en México como fuera del país, pero denle una oportunidad porque por ahí me enteré que justo va a tener una segunda parte. Entonces pues no se pierdan de la escritura de Nora de la Cruz. Luego continué con un audiolibro que ya tenía en la mira y que fue el momento perfecto para leerlo porque justo estaba buscando leer algo más enfocado en el género del terror, y es por eso que escuché el audiolibro de Acércate de Sarah Grant, en el cual tenemos como protagonista a Amanda, quien es una arquitecta muy exitosa, pero que empieza a experimentar algunas pérdidas de memoria en su día a día e incluso a presentar comportamientos muy extraños en ella, empezando por el hecho de entregar un reporte con frases ofensivas hacia su jefe y posteriormente empezar a tener malos tratos con su esposo. Ella no sabe qué está pasando y de repente se le mete la idea de que pudiera estar poseída. Entonces empieza a ir a un psicólogo con quien pues va a intentar pues descifrar qué es lo que está pasando con ella. Y justo la narración está ideada para que nosotros como lectores tampoco estemos 100% seguros de qué es lo que está sucediendo. Hay indicios que podrían apuntar precisamente a una posesión demoníaca, pero también si uno pues alude a su lado más escéptico, también hay ciertos rasgos que hacen que uno piense que hay problemas psicológicos, y es la clase de historias que precisamente me gustan por eso, porque vamos a tener a una narradora poco confiable, pero que al mismo tiempo te hace enojarte porque
no por regla general, pero sí en muchas ocasiones, cuando una mujer empieza a comportarse de forma diferente, siempre se le asocia a que tiene algún problema en su mente. Y aunque es muy loco pensar justo en que tenga una explicación sobrenatural, pues no se les llega a dar ese beneficio de la duda y toda la culpa la cargan ellas, porque si algo malo les está pasando es porque ellas no supieron controlar sus emociones o porque ellas provocaron algún cambio en su pareja que hace que ellas también por ende cambien. Entonces aquí vamos a tener un viaje sin retorno dentro de la mente de Amanda, porque la historia hace que justo uno llegue a la conclusión que uno quiere para ella. Pero eso sí, váyanse con un poquito de cuidado porque van a encontrar aquí una escena algo gráfica que no es tan agradable de leer o escuchar, pero que precisamente es como el clímax de la historia en donde vemos cómo finalmente la mente de Amanda se libera hacia la conclusión que cada persona va a querer creer. Y continuando con las historias introspectivas y también que formaron parte de esas lecturas que quería hacer, porque su autora iba a estar de visita en la ciudad, leí El Invencible Verano de Liliana, escrito por Cristina Rivera Garza, el cual pues es una especie de mezcla entre crónica, entre investigación y memorias que hace la autora en torno a su hermana, específicamente tras su desvivisión. Me gustaría usar el término, pero probablemente YouTube lo vaya a cancelar, entonces lo voy a escribir aquí. Y es que esta es una historia que nos habla de la importancia de tener términos para hablar de las cosas que están sucediendo día con día, ya que su hermana perdió la vida a manos de su expareja y en su momento se le llegó a catalogar como un acto pasional, lo cual le quita parte del peso de la culpa al responsable y hace una revictimización. Entonces, pues aquí vamos a ver cómo Cristina Rivera Garza se da a la tarea de ir juntando partes de la historia que forma parte de la vida de su hermana, no solo el acto que le quitó la vida, sino también cómo ella la recuerda, cómo otras personas también recuerdan a su hermana, lo cual me parece una forma muy bella de recordar la existencia de una mujer maravillosa como lo fue Liliana. Yo sabía que iba a ser un libro durísimo de leer por la temática en sí, pero fue aún más doloroso porque Cristina logra darle vida a Liliana en estas páginas que conforme uno va leyendo las cartas que hacía Liliana, una vez que va leyendo los testimonios de sus amigos, te vas encariñando con ella y aunque uno sabe cómo va a acabar todo, aún así cuando llega el momento de describir los acontecimientos de esa noche, es un golpe durísimo que uno se lo ve venir, pero el impacto no deja de ser enorme. Pero es que aparte también es algo muy duro de leer porque es la realidad de muchas mujeres en México y es triste y frustrante leer cómo se maneja el sistema de justicia en este país, en donde después de algunos años estas mujeres se convierten en una cifra más, que incluso cosas como sus expedientes dejan de ser significativos para las autoridades. Y algo que aplaudo mucho de este libro es que Cristina en ningún momento reduce a su hermana a una víctima más, sino que es una forma
de darle nuevamente voz a Liliana. Entonces es un libro que duele, pero que es muy importante de que lo leamos. Y por si una historia desgarradora no bastaba, también estuve leyendo Yerba, escrito e ilustrado por Kyung Suk Jenri Kim, la cual es la vida de Lee Ok-sun, una mujer que es sobreviviente de la trata cometida por el ejército imperialista japonés por ahí de los años de 1940 y tantos. Por medio de esta historia, la autora narra su vida, ya que ella es una mujer que conoció en un refugio para mujeres sobrevivientes de este tipo de actos tan atroces, y nos empieza a contar cómo fue su infancia, la serie de sucesos que la llevaron a terminar en una casa de consuelo en China. Y pues básicamente explica este concepto que nunca había escuchado yo de ser una mujer de consuelo, que era la forma en la que los japoneses llamaban a las mujeres que utilizaban para abusar de ellas. Y me sorprendió sobre todo el conocer esta historia, porque al menos aquí en México, cuando te enseñan de historia universal, no tocan tan a profundidad lo que hicieron los japoneses, pero universalmente todos conocemos lo que hicieron los alemanes, lo cual pues no se trata de comparar quién hizo la peor cosa, sino simplemente dar a conocer las atrocidades que se hicieron y tratar de enmendar el pasado reconociendo el daño que se hizo y también tratando de hacer esa reparación al daño. Entonces, Lee Ok-sun actualmente es una activista que lucha por los derechos de las sobrevivientes, y algo que aplaudo mucho de esta novela gráfica es la sensibilidad con la que se trata toda esta historia. Las ilustraciones no son tan gráficas, pero la autora logró transmitir tantas emociones, especialmente cuando Lee Ok-sun habla sobre los años en los que fue una mujer de consuelo, y te transmite tanto con sus palabras, con sus ilustraciones, que es imposible que te vayas intacta de esta historia. Después estuve buscando algo pues para tratar de despejar un poquito la mente, pero pues todas mis lecturas me llevaban siempre al mismo camino, y era a este tema de tener cierta introspección respecto a diferentes temáticas. Y mi siguiente lectura pues fue Los Reyes de la Casa de Delphine de Vigan, en donde conocemos principalmente la vida de Melanie, quien es una mujer que toda su vida ha estado anhelando ser famosa. Sin embargo, debido a su personalidad, pues no lo consigue, y varios años después, cuando ella se convierte en madre, en sus hijos ve esa oportunidad de cumplir su sueño, de tener reconocimiento, tener fama, y es por eso que empieza a grabarlos y a subirlos a YouTube, llegando incluso a ser el canal más grande en suscripciones y en vistas y en ganancias en todo Francia. Pero pues todo se empieza a quebrar luego de que Kimi, su hija menor, desaparece, y es a partir de entrevistas, expedientes, documentos y también los puntos de vista de Melanie como de Clara, quien es la investigadora a cargo de la búsqueda de Kimi, que vamos a conocer todo el trasfondo que rodea no solo a esta niña en particular, sino a todo el negocio que es pues el explotar la imagen de los niños en redes sociales. Y justo hacia ahí pues nos lleva la autora a ver pues lo dañino que es para las infancias el verse expuestos ante todo el mundo
a una edad súper temprana. Vemos hoy en día como padres desde el embarazo explotan a sus hijos y que hoy en día todavía hay muy pocas regulaciones legales respecto a, por ejemplo, un horario, al pago que deben de tener estos niños y que al final pues siempre los beneficiarios van a ser los padres. Y es que hay que recordar que al final del día muchos niños ven aspiracional el convertirse en youtubers, pero también se trata de un trabajo y pues tiene repercusiones todavía más grandes cuando es un trabajo que ellos no desean, que ellos no buscaron y que a lo mejor al inicio puede parecer divertido, pero con el paso del tiempo pues se empieza a ver y a sentir lo que realmente es el estar subiendo contenido constantemente. Y mi última lectura, no sé muy bien qué pensar porque todavía tengo muchas cosas que leer e investigar respecto al tema, pero desde ya les digo que estaba planeado publicarse con una editorial grande en Reino Unido este año y de hecho yo lo leí porque me dieron una copia avanzada del audiolibro que iban a sacar, pero me acabo de enterar que cancelaron la publicación, cancelaron el contrato porque empezaron a surgir alegaciones de que pues era una obra escrita por inteligencia artificial, si no es que en su totalidad sí una gran parte. Yo, si les soy sincera, aquí es donde me falta investigar a más a detalle y lo voy a hacer porque sí tengo planeado un video hablando más profundamente sobre este libro y sobre toda la polémica que lo rodea, y me refiero a Shy Girl, escrito por Mia Ballard. Este libro realmente yo no lo tenía en mi radar. Yo lo vi en un video en el canal de Melly D, en donde ella hablaba sobre qué libros estaba ansiando leer que se iban a publicar este año. Y pues aquí vamos a tener como protagonista a Gia, una mujer que tiene problemas económicos y que ve como una solución fácil el descargarse una aplicación para buscar un sugar daddy. Y aquí es donde conoce a Nathan, un hombre que está dispuesto a solventarla económicamente, pero bajo la condición de que cuando esté con él tiene que actuar en su totalidad como un perro. No puede hablar, no puede caminar erguida y en todo momento tiene que mantener el papel, incluso al grado de tener que comer comida para perro en un plato en el suelo. Entonces, pues toda la novela va a explorar esta relación que llevan Gia y Nathan y cómo algo que en un inicio empezó con consentimiento se desvió hasta convertirse en una privación de la libertad, y vamos a ver cómo va a ir evolucionando la psique de Gia conforme pasa humillación tras humillación. Y miren que si este libro no tuviera estas acusaciones de ser escrito por IA, hubiera sido, yo creo que hasta un 5 estrellas para mí. En estos momentos todavía estoy muy confundida, necesito tener más información para poder plantearme mi propia opinión, porque he visto también que a partir de estas acusaciones le llovió el hate a la autora por todas partes, y independientemente de si son ciertas o no, tenemos que recordar que hay una persona detrás de esa pantalla y que todo lo que se está diciendo de ella la afecta profundamente. Entonces debemos ser muy cuidadosos con nuestras palabras, ser respetuosos, porque es comprensible la molestia de pues que una editorial tan grande haya estado así de publicar un libro que es producto en una parte por la inteligencia artificial. Pues también
hay que ver que detrás de ese libro también hay una persona. Y bueno, con esto hemos llegado al final del video. Déjenme saber en los comentarios cuál fue su lectura favorita durante marzo, si ya han leído alguno de estos libros, qué les han parecido y si ya habían escuchado sobre Shaker. Ya saben que me ayudan mucho dándole like, comentando, compartiendo el video, suscribiéndose y dándole mucho amor en general. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto del video y nos vemos en el próximo. Bye.